Llegamos ahora al tiempo de análisis, de debate, de opinión aquí en esta mesa en la que exponemos la actualidad diaria y la sopesamos a la opinión de nuestros picoteros. Hoy están con nosotros para abordarla Ana Gaviro. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu verano? Bueno, pues no ha estado mal. ¿Con cambio de look? El verano con cambio de look. Ya, hacía falta, como diría mi abuela. Pues nada, muy bueno, un verano en la línea de los últimos, trabajando mucho, gracias a Dios, y bueno, el inicio del otoño tampoco de mala saga. Muy bien, está muy bien. Fenómeno. Vamos a saludar también a Irene Torres. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas ¿Qué tal tu noches. verano, Irene? Muy bien, trabajando mucho, con mucho ocio, muchos conciertos, mucho teatro, la verdad que sean todos así. Ojalá, sí. Buen verano entonces, ¿no? Sí, ha sido muy buen verano. Nos alegramos muchísimo. Esta semana hemos tenido una semana realmente apasionante. Entre el tema de las concepcionistas y la candidatura del PP a la alcaldía de Mérida, hemos tenido un movimiento. Ya aventurábamos al principio de esta 10ª temporada de La Picota que íbamos a estar muy entretenidos de aquí a las elecciones, ¿no? Pues parece que se confirma. Porque ayer ya se conocía también, por ejemplo, que alguien ha filtrado un globo sonda, parece ser que desde la Asamblea de Extremadura, para proponer al diputado de Ciudadanos Joaquín Prieto como candidato a la alcaldía de Mérida. Como digo, parece ser un globo sonda, no hay nada sobre esta designación, que no está hecha, por cierto. Hemos consultado a fuentes que pudieran confirmarnos este extremo y han dicho que de momento no hay absolutamente nada y que, tal y como conocimos el pasado martes en este mismo programa, aún queda tiempo para que en el Partido Popular de Extremadura vayan a designar a un candidato a la alcaldía de la capital extremeña. La que sí hemos conocido ya es la vuelta de los clásicos, ¿no? Que vienen de nuevo, en este caso en el Partido Socialista, la confirmación de Ramón Ropero como candidato a la reelección a la alcaldía de Villafranca. Ramón Ropero, que lleva ya pues varios lustros en responsabilidades de gobierno del Ayuntamiento y Diputación de Badajoz, vuelve a presentarse. Claro que después de lo que ha pasado en Villafranca con la dimisión del alcalde y tal, pues en cierto modo ha dicho, pues es mi momento ahora otra vez, ¿no, Ana? Se podría aplicar eso de enemigo que huye, puente de plata, yo aprovecho, ganancia, o sea, río revuelto, ganancia de pescadores. Cualquier refrán de la literatura, del refranero español, se puede aplicar en este caso, ¿no? Bueno, aquí el señor Ropero se ve con fuerza después de la que hay montada en su ciudad y la que parece que se va a ir montando en muchas otras de Extremadura y bueno, pues vamos a ver el momento de vuelta de las viejas glorias, aunque sus partidos políticos, sus siglas, no estén de acuerdo con, pero bueno, por echar el anzuelo no pasa nada, que si llenamos un poquito la cesta, ahí estamos. Va a ser, como tú dices, lo de río revuelto, va a ser un otoño muy divertido, va a ser muy divertido, con una temperatura política muy animada y bueno, tampoco queda tanto tiempo, ¿eh? Siempre y cuando se decidan a nombrar candidatos. Oye, que tampoco queda tanto tiempo. En estos momentos en Mérida solamente hay uno nombrado, que es el propio Antonio Rodríguez, es un alcalde en la actualidad, que es al que menos falta le hace, por cierto. Es al que menos falta le hace, efectivamente. Y el resto, que debiera apresurarse, siempre la oposición se ha dicho que debe ir por delante del gobierno, anticiparse, ¿no?, en los movimientos para poder optar, en este caso a la alcaldía, pues no se sabe absolutamente. Pero lo que te decía, tampoco. Yo creo que va a tener unas elecciones plácidas. Tampoco queda tanto tiempo, no sé, yo si perteneciera a una agrupación política, intentaba recortar lo máximo posible ese tiempo de espera, porque, bueno, esto es como los turrones, ya están en los supermercados, pues las elecciones ya las tenemos encima, aunque queden en mayo. Irene, ¿qué opinas? Ana ha tirado de refranes y yo tiro de series. No sé si esto es los Juegos del Hambre o Juegos de Tronos, pero pinta gracioso lo que se viene. Los eternos candidatos están dichos, o sea, los eternos candidatos para bien y los eternos candidatos para mal ya están sobre la mesa. Ahora nos faltan los nuevos. Yo creo que hay cosas que se sabían y que han aprovechado ciertos momentos para decirse, pero que se sabían. Lo del PP se sabía que ahora va a empezar una guerra interna fuerte, porque la candidata que ha tenido
No sé si lo ha hecho bien o mal, no me corresponde a mí juzgarlo, pero sí creo que ha pasado un poco sin pena ni gloria, entonces estaba claro que no iba a repetir y ahora tienen que ver un poquito lo que les viene. Siempre van a tener esas guerras internas en los partidos, de hecho yo creo que ahora mismo deben estar pasando en todos los partidos, tiene que ser súper entretenido ver una asamblea de cualquier partido que no sea de gobierno ahora mismo, porque aunque Ana dice la oposición debería ir por delante, pero los que tienen medios para ir por delante son los gobiernos, el resto ahora mismo debe estar a vérselas venir o... Pero precisamente por eso, porque todos sabemos que, hombre, el contacto diario con la actualidad, el ciudadano, la gestión, eso te da mucha ventaja siempre. Para bien o para mal, que eso es otro debate. Sí. Pero te da mucha ventaja, entonces yo entiendo que, hombre, si estás en el otro lado, debes intentar ganar al menos un poquito de terreno en ese sentido, ¿no? De aquí a nada estamos haciendo quinielas, de aquí a 2 picotas estamos haciendo quinielas de los y las candidatas. Las quinielas las podemos hacer, pero mientras que no haya posibles candidatos, pero ¿sobre quién hacemos las quinielas? Recordad que sobre la observación. Esta charla ya la hemos tenido, juraría que en aquella picota en la que se había anunciado el cese de María José Solana en el Ayuntamiento de Badajoz, ya tuvimos una conversación parecida a esta, el tema de los candidatos, de los no candidatos, de los nombres que iban a salir. Bueno, quien esté un poquito en la calle sabe que ya han salido muchos nombres como candidatos a la alcaldía por el Partido Popular en la ciudad de Mérida, al que se ha unido este último en esta semana, pero también se escuchan muchos nombres por parte de Unidos por Mérida. O sea, es que ya hay muchas cositas que en la calle se nota. Sí. Yo para quiniela ya da, ¿eh? Lo que pasa es que esta quiniela sería como muy desacertada, claro, pero para quiniela da. No muy desacertada, sino como muy, muy irreal, porque es verdad que... Precipitada tal vez, pero sí, la gente ya está hablando de eso, por lo menos en los bares. Hombre, no se habla con la misma intensidad con la que se habla de la renovación del Consejo del Poder Judicial. En este caso aquí en Mérida en el transporte no tanto, pero sí en los bares. La gente habla mucho de eso, pero se habla. Tampoco hay tanta renovación de candidatos en ninguno de los dos sitios. Bueno, en cualquier caso, quien también en principio parte con ventaja, porque evidentemente quien parte del gobierno parte con ventaja es Guillermo Fernández Vara, porque para, recordemos, optar a las posibilidades al gobierno de la Comunidad de Extremadura, tienes que ganar en las grandes ciudades también, en las municipales, ¿no? Y en principio, según una encuesta, un sondeo que tiene el propio Partido Socialista, salvo Plasencia, el PSOE se quedaría con las 6 plazas de ciudades, grandes ciudades, en principio de Extremadura. Hablamos de Badajoz, Cáceres, Mérida, Domenillo, Villanueva y Almendralejo. En cuanto a cita regional, ¿te refieres? Digo, claro, que para ganar, si tú quieres ganar a la Junta de Extremadura, tienes que ganar indudablemente en las municipales, en las grandes ciudades. Pero yo eso no lo veo tan claro. Yo no lo veo tan claro. Que también en las grandes plazas, excepto Plasencia, gane Fernández Vara. Digo, según la encuesta que tiene el propio que gane PSOE. Fernández Vara, vale. Que gane el PSOE tanto en las citas locales, no lo tengo tan claro. Tengo algunas dudas respecto de algunas de las grandes ciudades o los municipios más hablo más de ganar, poblados, no de gobernar, porque en Badajoz ganó el PSOE, pero no gobierna. Sí, estoy hablando de ganar, no de gobernar. Bueno, y depende también un poco, yo creo que en Badajoz, de lo que haga Ignacio Grajera, que es el actual alcalde. Si al final va a repetir por Ciudadanos o será fichado por el Partido Popular. O también efectivamente. Como en principio ha pasado en Villafranca, que en principio el alcalde, que es de Ciudadanos, pues iba a encabezar la candidatura del Partido Popular. Pues al final no. De todas formas, yo creo que Villafranca es un terreno hostil en cuanto... Cuando hay una persona que lleva tantos años y que ha hecho tantas para su pueblo, tantas cosas buenas y tantas cosas malas, siempre está ese histórico de volver a renacer.
Entonces yo creo que había gente que tenía claro que aunque no dimitiese el actual alcalde se iba a volver a presentar y se oía. Y creo que simplemente por historia, o sea, a veces esa parte histórica en zonas más rurales te da mucho poder o mucho donde hubo fuego quedan cenizas, hoy que nos gustan los refranes, entonces no sé si es una preparación o es simplemente decir, pues no hay un candidato mejor, me tiro a la piscina. También tenemos que reconocer que poner ciertos nombres encima de la mesa en ciertas localidades de nuestra región, como mínimo asusta al contrario, que yo creo que también es un poco lo que puede estar pasando en Villafranca. Cuando menos asusta. Entonces vamos a ver en qué queda todo, pero es verdad que sí que vamos a tener un otoño muy divertido, muy calentito, nos vamos a reír mucho. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos. Aquí a nivel local, ayer fue la reunión del Estatuto de Capitalidad de los representantes de la Corporación Municipal de todas las formaciones políticas con el presidente de la Junta de Extremadura. La principal novedad es la que ya les adelantamos, que se va a consignar en los presupuestos generales de Extremadura la aportación que la Junta va a realizar para la explotación, mantenimiento y gestión del Teatro María Luisa con 300.000 euros anuales. En total, el contrato que va a salir a licitación serán 600.000, de los cuales 300 asumirá la Junta y 300.000 el Ayuntamiento de Mérida. Entre otros temas de los que se trataron, por ejemplo, ha trascendido que el Grupo Municipal Popular había apuntado al presidente de la Junta la posibilidad de contemplar entre las inversiones con cargo a este estatuto la construcción de los puentes que se van a incluir en la nueva redacción del Plan General de Ordenación Urbana. Y la buena noticia también es que, según se desprende de esa conversación con el jefe del Ejecutivo Autonómico, el SEPAT estaría negociando la construcción de un nuevo centro de mayores en Nueva Ciudad. Bueno, ¿qué os parece todo esto? Bueno, pues respecto de los fondos para la explotación, mantenimiento y gestión del María Luisa, pues bienvenidos sean, ¿no? Yo, bueno, tenía que haber sido así y no se tenía por qué haber hecho este anuncio ahora, porque lo teníamos que saber, lo teníamos que tener claro desde hace muchos meses. Pero desgraciadamente no ha sido así. La Junta de Extremadura se ha descolgado en el último momento de todo el tema de la rehabilitación del teatro, ¿no? De hecho, en las jornadas de puertas abiertas que hubo del teatro, pues escuchamos hablar de la inversión del Estado, de la inversión del Ayuntamiento, pero por desgracia no del apoyo de la Junta de Extremadura al proyecto, ¿no? Como si ha hecho, no quiero entrar en guerras localistas, pero como si ha hecho con otros grandes teatros de la región, con lo cual bueno, que se vayan a consignar esos 300.000 euros anuales, al menos durante los próximos 4 años, o en los próximos 4 años, 2023 sería el siguiente presupuesto, pues vale, por lo menos vamos a alegrarnos por ello, es una buena noticia, pero ojalá no hubiera desaparecido de la agenda en los meses anteriores. Han necesitado verlo abierto para quererlo, porque es verdad que, como dice bueno, Ana... Tú sabes ya lo que dijo el apóstol, ¿no? Hasta que no meta el dedo, no me lo voy a creer, pues ya está. Ha sido un poco así. Es verdad que cuesta entender cómo una ciudad como Mérida, que creo que ya ha demostrado muchos años atrás, pero sobre todo en los últimos años, que la cultura es uno de sus motores, ha costado tanto apoyarlo, pero bueno, entiendo que va a ser el templo de mucha gente y que a lo mejor a la Junta le ha costado un poquito verlo, pero está... Era la única ciudad entre las grandes y las medianas de Extremadura que no tenía un teatro como tal, público, apoyado o rehabilitado con el dinero regional, local y en este caso también del Estado, ¿no? Era la única ciudad así importante de Extremadura que no tenía un teatro como tal. Tenemos la Sala Trajano, es verdad, está ahí, está el Palacio de Congresos, pero era la única que no tenía un teatro de este tipo después de haber invertido mucho dinero
pertenecientes a los presupuestos regionales en hacer espacios teatrales en Extremadura prácticamente en todas las localidades, que chapó de verdad, porque eso es fantástico, que en todas las localidades extremeñas, por muy pequeñitas que sean, se pueda disfrutar de un espacio cultural, pero es verdad que daba pena, ¿no?, mirar a Extremadura, o sea, a Mérida en este sentido. Era como cuando miras el mapa del tren o del AVE y ves Extremadura, pues en Mérida con el teatro, con el espacio cultural del teatro, pasaba lo mismo. Mérida es la única ciudad que no tenía una oferta en este sentido, ¿no? Badajoz y Cáceres, con sus respectivos consorcios en los que participa la Junta. Pero no solamente Cáceres, Badajoz, Plasencia. Hablamos del de Zafra, el del Zafra es espectacular. Alburquerque también tiene un buen teatro. El auditorio de Villanueva de la Serena, que es una sala teatral espectacular. O sea, es que estamos hablando, o sea, un montón de localidades pequeñitas que tienen espacios teatrales, que están metidos en la red de teatro maravillosos y fantásticos, que se han pagado con presupuesto regional. No tenía mucho sentido que nos encontráramos pues a eso de principios de año con la noticia de que se caía la Junta de Extremadura de esa financiación, ¿no? Entonces, lo que decía Irene, parece que han tenido que ver para creer. Bueno, bien está lo que bien acaba, es decir, si al final va a participar en la gestión directa, bueno, está bien, es una aportación de 1,2 millones de euros en 4 años. Bienvenido sea, si ojalá fuera así con todos los proyectos y que sea realidad el proyecto de los 2 nuevos puentes y que muchas otras cosas que quizás, bueno, pues los partidos políticos que al fin y al cabo luchan por obras características en cada una de las ciudades, pues sigan, o los grupos políticos en este caso, sigan pidiendo pues para el nuevo centro de mayores, esos 2 nuevos puentes, bueno, pues todas las que se les pueda ocurrir, que es verdad que, volviendo a los refranes, quien no llora no mama, y aunque sea que nos cueste años, pero que venga ese dinero. Sí, que creo que esa es una de las pocas reuniones, la del Consejo de la Capitalidad, que son realmente útiles de cara a que la sociedad se entienda lo que está hablando. O sea, no es la típica reunión que hacen los políticos, que luego cuando transmiten o comunican la gente siente que no ha valido para nada. Entonces creo que en ese aspecto los consejos de capitalidad, los últimos años que yo los estoy siguiendo, no sé cómo serían antes, pero a lo mejor los 10 últimos años que yo lo he estado siguiendo, creo que transmiten... Antes no, porque no había, o sea que era fácil. Y 10 son muchos. No, yo más o menos, 4, ¿no? 10 casi son 8, muchos. 9, sí, puede estar por ahí, pero sí. ha habido algún año en el que no ha habido, ¿no? Pero sí creo que transmiten de una manera muy clara, porque son como propuestas, no es vamos allí a hablar de a ver de qué hablamos. Sí, porque es verdad que ya las propuestas ya... de las que se lleva mucho tiempo hablando, pero bueno, lo llevas ya como muy cerradito, muy tal. Hombre, también es más fácil, a ver, porque sabes que tiene 2 millones de euros. Ahora, ¿en qué lo repartimos? Vamos a acordar en qué lo distribuimos, en qué lo repartimos. No es lo mismo que pelearte por una financiación que no existe y por conseguir esos fondos, ¿no? Esto es, hombre, mucho más... llevadero. Sí, está para las dos partes, ¿no? Tanto para el ayuntamiento y la corporación municipal como para la Junta, porque ya el gasto está dotado y ahora vamos a ver en qué lo gastamos, ¿no? En qué lo invertimos, ¿no? Entonces, esas reuniones son más amables también, ¿no? Digo yo. Bueno, habría que sobre verlas. todo porque la mayoría de las veces cuentan noticias bonitas. Sí, exacto. Sí. Pero bueno, eso, oye, que en fin, que a mí yo estoy ilusionado, ojalá venga una empresa importante a gestionar el María Luisa y pueda hacer una programación que cale para que sea referencia en la zona de influencia de la capital extremeña. Lo que nos queda es, porque como somos así los emeritenses, lo que nos queda es... que la gente responda. Efectivamente, responder a esa propuesta cultural. Hombre, yo creo que si la oferta es buena... Yo sé de gente que va aquí a López de Ayala o va al Gran Teatro de Cáceres. Y tenemos el ejemplo de la propia Sala Trajano, ¿no? La propia Sala Trajano tiene una oferta cultural muy buena a lo largo de, sobre todo, otoño e invierno, ¿no? Primavera, verano, es verdad que... Bueno, y primavera también. Tiene una oferta cultural... Pero muy mal promocionada, ¿eh? Muy mal promocionada, pero es verdad que casi todo se llena.
Es verdad que tampoco son grandes espacios, Sí. entonces es fácil, es sencillo. Sencillo, relativamente sencillo. Pero es verdad que en el caso del María Luisa es imperioso que los emeritenses lo hagamos nuestro o lo volvamos a hacer nuestro y de verdad apoyemos y refrendemos no solamente una programación de teatro, de música que se pueda hacer allí, sino otro tipo de artes que al fin y al cabo van a venir a enriquecer la oferta cultural, de la que, por cierto, nos hemos estado quejando durante muchos años, que teníamos unos veranos maravillosos y fantásticos, pero que teníamos unos inviernos, unos otoños-inviernos que se reducían a la sala Trajano y que la sala Trajano no siempre era para todos los públicos. Pues vamos a demostrar de verdad ahora que estamos con nuestro teatro y que todos estos años, los 20, 25 años que hemos pasado en la sombra quejándonos de que no tenemos teatro, de que solicitando al Ministerio, solicitando a la Junta, echando en cara a los distintos gobiernos, que ha servido para algo y que no se nos olvida porque ya lo tengamos abierto. Lo importante también es, por cierto, el otro contrato que en estos momentos se está licitando, que es el de la tecnificación del teatro por 1,2 millones de euros. Es una cantidad importante que va a convertir o al menos va a facilitar que grandes montajes puedan desarrollarse en este espacio, ¿no? Y sobre todo porque vamos a estar a la altura tecnológicamente hablando y técnicamente hablando de los grandes espacios culturales de otras comunidades autónomas y de otras ciudades, que eso es muy importante. O sea, que una obra que se prepare para, yo qué sé, es que las comparaciones son odiosas, pero que se prepare para los teatros del Canal, por ejemplo, las puedas tener aquí sin ningún problema, sin que las compañías tengan que romperse la cabeza en adaptaciones de escenografía, de técnica, eso es muy bueno. Es muy importante, Eso es muy facilita importante. Efectivamente una mejor programación. Sí. Eso es así. Y bueno, y en verano, pues la terracita, ¿no? Igual que la del López de Ayala, pues la del María Luisa, ¿no? Que va a ser también un aliciente más. Poder ver con poco público, pues ciertas representaciones y música, conciertos, etcétera, sobre todo musicales, conciertos musicales, etcétera, allí, que va a estar muy bien. Yo creo que estamos en camino de algo grande, o sea, de algo que parecía que no iba a llegar, que ha llegado, vamos a escuchar mucho sobre que ha llegado también, y que puede ser incluso más espectacular de lo que nos hubiésemos imaginado en ese ideario de tantos años, que parece que tantos colectivos y tantas personas han luchado o reivindicado más bien que llegase, y creo que lo que tú dices, que con la terracita, con la adaptación, con todo, puede ser incluso más bonito de lo que se había soñado, hablando así líricamente. Y como tiene un aforo reducido, al final son 500 butacas, yo creo que va a ser fácil llenarlo, o relativamente fácil llenarlo. Eso es importante también. No es lo mismo que no es el Palacio de Congresos. Exacto, un auditorio de 1000 butacas, que es el Palacio de Congresos. Que es muy complicado, y que es verdad que muchas veces, sobre todo en escenificaciones distintas a las tradicionales para los emeritenses, como una final del carnaval, un tal o un cual, es veces que a veces vas al Palacio de Congresos y te da pena. Que dices, es que son cosas de calidad, y sin embargo, bueno, sin ir más lejos, la Orquesta de Extremadura le ha costado su tiempito hacer el pozo necesario para que aquello tenga una entrada, bueno, sobresaliente. Bueno, por cierto, y hablando de otras cuestiones, aunque tenemos muy poquito tiempo, nos alegra y mucho que una emeritense, Carolina La Chispa, y su grupo Las Migas vayan a pregonar el Carnaval Romano el próximo 17 de febrero en la Plaza de España, en La Carpa. Son las elegidas para iniciar la fiesta del Carnaval en la ciudad de Mérida. A mí me gusta que se recurra a gente local, y sobre todo en este caso que está triunfando, evidentemente. Claro, es que exactamente igual que que este año en curso, ¿no? Es que si tenemos a emeritenses que están haciendo patria, bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro. Creo que puede ser muy bonito. Estamos casi en febrero y soñando con febrero.
Pues pasa rápido el tiempo, ¿eh? Pasa rápido. Vamos a otro asunto porque hoy hemos conocido, ayer concretamente, el informe anual sobre violencia de género en las instituciones judiciales. El segundo trimestre de 2022 han aumentado las denuncias por violencia de género en Extremadura un 36,6%, son 885 denuncias, aumenta respecto al primer trimestre, fueron 648 las que se dieron. También han superado en un 32,8% el porcentaje de sentencias condenatorias. Yo no sé si es que esto se puede interpretar como un aumento de los casos de violencia de género, cosa que entonces nos lo tendríamos que volver a mirar otra vez, o es que ya hay menos miedo a denunciar y por eso se ha producido este incremento de las denuncias. ¿Cómo lo veis vosotras? Creo que hay un poco de las dos cosas, por desgracia. Tengo una amiga que está estudiando igualdad de género y me dice mucho que la juventud está haciendo un retroceso brutal en cuanto a materia de violencia de género, de violencia machista y de control sobre la pareja. Está haciendo un retroceso brutal y de hecho ahora mismo el módulo que se hace de igualdad de género está intentando centrarse mucho en las personas jóvenes porque está siendo exagerado. Hay muchísimos factores que llevan a esto, creo que también hay mucho menos miedo a denunciar y eso, además hay menos miedo a denunciar generacionalmente, la gente joven ya también, igual que hay más maltrato y menos miedo a denunciar por parte de la gente joven, pero hay un choque generacional ahora mismo muy fuerte con el tema de la violencia que no sé cómo se acaba con ello, porque además creo que cada vez hay más educación, creo que cada vez hay más recursos, creo que cada vez lo tenemos más claro, sin embargo cada vez vemos como nuestra juventud está cayendo en unos roles que... Está claro que algo se está haciendo muy mal, pero ¿dónde? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Porque lo que tú dices, cada vez hay más campañas de concienciación, más formación, más educación. Las escuelas cada vez tienen también más... Pero también es cierto que cada vez hay más mensajes más radicales en contra de esto. Sí, bueno. Que están fomentándose. Sí es cierto que sabíamos que cuando alzas la voz, si tú alzas la voz siempre vas a tener una contrarréplica. Creo que no es un motivo para no alzar la voz contra la violencia machista, ni mucho menos, y de hecho cada vez la vamos a alzar más alto. Pero sí se puede saber, y sí se podía saber socialmente que iba a haber una contrarréplica. Nadie está dispuesto a perder sus privilegios, eso lo sabemos. Y aunque no nos demos cuenta, la gente joven, es verdad que nosotros ya nos hemos salido un poco de ciertos ambientes, ¿no? Pero tú que tienes hijos jóvenes lo tienes que ver. Tú ves una discoteca y hay muchísima violencia en forma de acoso, pero la hay, porque al final la violencia no es solo la violencia dentro de la pareja, estamos viendo muchísimo acoso callejero otra vez, que es una cosa que parecía que se había dejado de ver, o yo por lo menos tenía la sensación en los últimos años que lo veía mucho menos y otra vez lo he vuelto a ver y he dicho, pero ¿en qué momento se ha vuelto a naturalizar? Que la influencia de las redes sociales en este sentido ha sido muy negativa, muy negativa. De hecho, todo el tema de la incorporación de jóvenes a esa tolerancia, entre comillas, que a mí me parece una aberración, viene dado también por el anonimato con el que se encuentran en las redes sociales. Y el no pasa nada de las redes sociales, ¿eh? Me da la impresión. Y aunque a veces este discurso nos cueste comprarlo, creo que tienen, y a mí me jode, desgraciadamente es así. Tiene mucho que ver con eso y tiene mucho que ver con el auge de un discurso que hemos naturalizado, bueno, creo que nosotras no, ¿vale? Pero que socialmente, sí, pero es verdad, socialmente se ha naturalizado, y de la ultraderecha también, que ha hecho un discurso brutal, pero brutal, que antes ni siquiera entendías que pudiese verse en la televisión, por ejemplo. Tú no te imaginabas que tú pusieses la tele y vieses a un señor diciendo en el horario top, que no sé cómo se dice ahora. En prime time. En prime time. La violencia de género no existe, y lo pone, pero vamos a ver, no le deis voz, porque sí existe. Y aunque tú al rato pongas la réplica de otra persona diciendo, ese discurso no se puede extender porque no es real. Y las cifras las tenemos, las cifras han salido ahí hace un momento. Las cifras es que las tenemos, es real. La violencia existe, la violencia tiene género y la violencia machista cada vez está más extendida. Y
no podemos dejar que nadie diga lo contrario porque no es real. Yo también, ¿sabes? La impronta cultural creo que también influye mucho en estas cifras. La impronta cultural, y me explico, porque no quiero que haya malinterpretaciones en esto, es la convivencia con otras culturas en nuestro país, en las que no está tan extendida eso de hacer la denuncia. ¿Vale? Creo que eso tiene mucho que ver también en la cifra. Afortunadamente, la buena noticia es que aumentan las denuncias, pero es también, la parte fea es que aumentan los casos. Y todavía hay muchísimo, un porcentaje muy grande de personas que no denuncian. Y ahí la impronta cultural, de hecho, el fin de semana me lo comentaba algún especialista en Cáceres, me decía así, eso se nota. Dice, eso se nota porque, entre otras cosas, dice, nos cuesta trabajo hacer entender a ciertas personas que se puede denunciar. Dice, cada vez más, dice, nos cuesta más trabajo, dice, y todo, dice, en cierto modo sí vemos que tiene mucha relación con la interculturalidad de la sociedad. Y eso es una pena, ¿eh? Bueno, pero al final lo que tú dices no está dentro de esas cifras, es decir, esas cifras existen y esas cifras han aumentado. O sea, que realmente lo que estás diciendo es que hay aún más de lo que vemos. Claro, esa es la pena. Lo que vemos que ya es lo mucho. que me refiero, claro. Aumentan las denuncias, pero todavía hay mucha más gente, hay mucha gente que no denuncia, que por razones X sigue negándose a denunciar. ¿Entiendes? Bueno, creo que siempre va a existir ese miedo a denunciar y que cada vez se está trabajando más también en que se elimine ese miedo. Hay diferencias culturales, aunque yo creo que realmente las diferencias culturales, más que en el tema de las denuncias, es en llegar a admitir esa violencia como violencia, más que en el tema de la denuncia. Da igual que sea llegar a admitirlo. Pero al final yo creo... El delito es el mismo, Irene. Verás, el delito es el mismo, no. Nos conduce al mismo sitio, desgraciadamente. ¿Sabes qué te digo? No. Sí. O sea, quiero decir, no sé lo que me dices, claro, no sé a qué te refieres. Si a ti por cualquier circunstancia personal, cultural, lo que sea, te cuesta trabajo admitir que existe esa violencia, ¿vale? Y llegado el momento te cuesta trabajo también hacer la denuncia, ¿qué más nos da? Algo está fallando, algo sigue fallando, desgraciadamente, ¿no? Bueno, yo creo que también se está trabajando de cara a todas las asociaciones a ver, que no en te esa estoy diversidad y en esa... que no te estoy diciendo que no, pero es verdad que sigue fallando algo. O sea, el trabajo que están haciendo múltiples asociaciones, un trabajo de la leche, perdonadme la expresión, en el que se está invirtiendo tiempo, dinero, ganas de un montón de gente, que no termine de ser bueno, yo sigo todo lo efectivo que quisiéramos. Que el fallo viene de donde viene, con perdón de sentar en brusca, el fallo viene de los hombres que maltratan. Al final la sociedad es entera, pero escúchame una cosa. Y ahí hay las entidades que trabajan de la educación. Bueno, por supuesto. supuesto. De la educación, no, ni de hombres ni de mujeres, porque además exacto. las entidades que trabajan con hombres y con mujeres, para erradicarlo desde los dos sitios, desde los dos planos. Por supuesto, pero se Mucho sigue machismo trabajando más en las todavía, mujeres. Claro. Mucho machismo en mujeres. Entre las mujeres Sí, hay pero muchísimo pero al machismo. final la violencia viene del hombre, es decir, se sigue trabajando más en la mujer, oye, mujer denuncia, se sigue trabajando mucho más en eso. De hecho, cualquier campaña que veáis, excepto las nuevas, que son un poquillo más tal, se sigue trabajando mucho más en oye, mujer denuncia, que en oye, hombre, no maltrates, o sea, hombre, convive en igualdad. Y creo que a lo mejor es el momento, viendo que todo esto de oye, mujer denuncia, es importante, pero creo que había que trabajar un poco más en la educación de, oye, hombre, ve eliminando tus privilegios, oye, hombre, la igualdad existe desde el hogar, la igualdad existe en los trabajos, pero no queremos... Probablemente llevas razón, pero resulta que cuando nos ponemos a hacer campañas educativas, y volvemos a lo de los jóvenes, por igual se actúa sobre chicos y sobre chicas, en institutos, en asociaciones juveniles. Sí, pero el discurso es, oye, mujer denuncia. No. Sí, o sea, cualquier campaña que vea mira esa campaña. No, pero no oye, estoy hablando mujer de campañas denuncia. publicitarias, te estoy hablando de las campañas que van directamente a colegios, a institutos, a entidades juveniles,
Sí, sí, y si ves, la mayoría de esas campañas es oye mujer denuncia. A lo mejor tenemos que seguir diciendo oye mujer denuncia. Yo creo que cada vez menos, y que ya se está haciendo en el plano, poniendo en el plano de igualdad, hombre, porque es que entonces, si fuera solamente oye mujer denuncia, si se siguiera trabajando así, estaríamos trabajando exactamente igual que hace 20 años. Es que estamos trabajando muy parecido hace 20 años, por eso digo que a lo mejor también hay que poner el foco. Las cosas han avanzado, yo creo que no. En educación se ha avanzado mucho, en educación se han avanzado sobre todo en los institutos. mucho. Si tenemos hijos en los institutos, eso sí lo hemos sin embargo, las cifras están subiendo. Por eso te decía yo antes que en algún sitio algo es se más está la haciendo educación mal. en casa. Bueno, créeme, algo se está haciendo es muy más mal. la educación en casa. Pero aún así lo que se está haciendo mal es poner el foco en la víctima. Que se supone que son víctima. jóvenes y que debieran educar en casa, no lo están haciendo. Gente que, bueno, de nuestra generación, de la de Ana y la mía, que eso yo creía que lo teníamos asumido ya y que estaba salvado, pues ese problema está radicando en progenitores de mediana edad. Sobre todo, eso es una parte muy importante, porque yo creo que en educación, o sea, lo que es la acción sobre colegios, bueno, es que iba a soltar un taco, Dios. Hasta en educación infantil, y yo estoy viendo la acción en los dos sentidos. Chicos, de hecho, es que en educación infantil no existen chicos y chicas. En ningún... O sea, vayas a hacer la formación, la sensibilización que vayas a hacer, ya sea en violencia de género, violencia doméstica, xenofobia, da igual. Ahí no hay diferenciación entre chicos y chicas. Se está haciendo así y, sin embargo, y por supuesto, en etapas superiores de la educación. Estamos viendo que cada vez son más los jóvenes que caen. Por eso, a lo mejor hay que poner el foco sobre el agresor. O sea, es que con lo también... cual, pero es que, o sea, es más difícil. Precisamente en educación se están haciendo las cosas bien. En educación a lo mejor sí, pero socialmente pero todavía no algo, se... Claro, socialmente se sigue poniendo el foco... La educación familiar, ¿no? Que es la que propicia... Bueno, está la educación familiar eso, ¿no? Y luego están todos los entornos de ocio, todos los entornos... En los entornos de ocio se dan muchas agresiones y sobre todo en gente joven. Entonces, a lo mejor ahí es donde también hay que empezar a poner el foco en decir... O sea, y yo estoy segura que todas las personas que estamos aquí sentadas tenemos un amigo que ha hecho un comentario inapropiado, tenemos un amigo que hemos visto acosando a alguien y a lo mejor lo que también todas, o sea, en las personas en las que me incluyo, tenemos que empezar a poner el foco en esa persona, en ese amigo que cuando estamos en corrillo hace un chiste que luego puede radicar en acoso y en tal. Y también tenemos que empezar a trabajar todo el mundo que está en su casa y todo el mundo que estamos aquí en eso. En decir, vamos a poner el foco en que realmente no decir, joder, es que a mi amiga la han acosado, pobrecita, pero además, ¿quién la ha acosado? Y esa persona decía, oye, tío, es que eres un acosado. Porque al final están, de verdad, están en nuestras familias, están en nuestras pandillas y están entre nosotros. Y también tenemos que envalentonarnos un poco viendo, o sea, porque las cifras son escandalosas y encima, lo que hablabas hace un momento, están las cifras y están lo que no se ve. Pues a lo mejor también es en el momento de que como sociedad nos envalentonemos un poco y digamos, vale, aparte de todas estas campañas y tal, nosotros como sociedad vamos a decir que no a esto. Y no lo vamos a decir ni el día 25 de noviembre ni el día 8 de marzo, lo vamos a decir todo el año. Y es muy difícil, No, te iba a decir que por eso, en ciertos círculos en los que se considera que el 25 el 8 de marzo y el 25 de noviembre son todos los días, a esos círculos es a los que se les debería hacer un poquito también de caso. Que se les critica demasiado. Señores, nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestras picoteras hoy su aportación en este tiempo de análisis de la actualidad, que ha sido bastante entretenida, como ven. Agradecer a Irene Torres, que pases un feliz fin de semana. Muchas gracias. Que disfrutes mucho. Ana Gavirio, lo mismo, que disfrutes también. Muchísimas mucho. Gracias. Y a ustedes agradecerles su atención e instarles a que regresen de nuevo a nuestra sintonía en la TDT, Canal 48, y en nuestros medios digitales en www.televisionextremeña.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch. Le emplazamos a una nueva picota. Será el lunes en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.